Guardián del umbral. En las profundidades de Everwood, donde el bosque se entrelazaba con los secretos de cada árbol y el misterio flotaba en el aire, se encontraba la casa de los Miller, una construcción antigua, con su tejado cubierto de enredaderas que parecían susurrar historias olvidadas. Aquella noche, cuando la oscuridad se cernía sobre el pueblo, la familia Miller estaba a punto de vivir un episodio que desafiaría la lógica y la comprensión. La pequeña Emily de 8 años era una exploradora intrépida, con ojos brillantes llenos de curiosidad. Sus padres, conscientes de su imaginación desbordante, decidieron salir aquella noche, dejándola al cuidado de su inseparable amigo de cuatro patas, Max. Max, un perro de apariencia noble y pelaje oscuro, llevaba en sus ojos la sabiduría de años que había pasado junto a la familia. La casa estaba envuelta en una penumbra que acentuaba sus contornos, mientras Emily, con su pijama de estampado lunar, se adentraba en la aventura de una noche sin padres. Los suaves graznidos de las lechuzas se mezclaban con el crujir de las ramas bajo sus pies. La mágica quietud del bosque la envolvía, y Max, siempre a su lado, parecía percibir algo más allá de la realidad tangible. El interior de la casa era una mezcla de luces cálidas y sombras danzantes. Emily, con una linterna en mano, exploraba cada rincón, cada habitación que resonaba con susurros de antaño. Era como si el propio hogar guardara secretos en cada tabique y esquina, esperando ser desentrañado. Así comenzó la noche, donde Emily, junto a Max, se embarcarían en una odisea que desafiaría la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. La noche avanzaba, y con cada hora que pasaba, el bosque que rodeaba la casa de los Miller parecía despertar con susurros que se deslizaban entre los árboles. Emily, ahora enfundada en una bata con estrellas bordadas, jugaba en su habitación, ajena a fuerzas ocultas que se preparaban para manifestarse. Fue entonces cuando los primeros indicios del misterio se hicieron evidentes. Max, el leal guardián de Emily, levantó la cabeza. Sus orejas se erguían como antenas sintonizando una frecuencia imperceptible para los humanos. El bosque, normalmente sereno, dejó escapar susurros que flotaban en la brisa nocturna, como voces que clamaban por atención. La casa vibraba con una energía inexplicable. Las sombras adquirieron vida propia, danzando en las paredes con una cadencia que desafiaba la lógica. Emily, sintiendo una presencia indescifrable, se acercó a la puerta de su habitación. El pasillo, iluminado solo por la luz tenue de la luna, parecía extenderse hacia un destino desconocido. Fue entonces cuando la puerta, como si tuviera voluntad propia, se movió levemente. Un crujido resonó en la quietud de la noche. Max, su pelaje erizado, avanzó con precaución, sus ojos centelleando con una mezcla de valentía y temor. El umbral entre la realidad y lo desconocido se tornaba cada vez más difuso. Emily, impulsada por la curiosidad y un toque de temeraria valentía, se aventuró hacia el pasillo. La temperatura descendía y una luz tenue iluminó el final del corredor. Las voces susurrantes se intensificaron, como si el propio bosque hubiera cobrado vida dentro de la casa. Así en la penumbra que abrazaba la morada de los Miller, comenzaba a tejerse el nudo de una trama que desafiaría la comprensión de Emily y Max. El pasillo, impregnado de un silencio tenso, guió a Emily y a Max hacia un desenlace que desafiaría las leyes de lo conocido. La temperatura descendió aún más, y una luminiscencia etérea envolvió el final del corredor. Sombras antiguas se materializaron en figuras etéreas, danzando en una sinfonía de lo sobrenatural. Max, el leal compañero, gruñó, su mirada fija en la misteriosa escena que se desplegaba ante ellos. Emily, armada con la linterna y el coraje que solo los niños poseen, se acercó al umbral iluminado. Voces susurrantes se entrelazaban en un idioma arcano, resonando en cada rincón de la casa. Fue entonces cuando una mano invisible acarició el hombro de Emily. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero su determinación no flaqueó. Más, interpretando la amenaza invisible,
se colocó entre Emily y lo desconocido, emitiendo un ladrido profundo que resonó como un conjuro. La luminiscencia se desvaneció, las sombras retrocedieron y la normalidad regresó al hogar de los Miller. El pasillo, ahora iluminado por la luz de la luna, reveló una casa en calma, como si el episodio sobrenatural fuera sobre un sueño intrépido. Max, agotado pero victorioso, se acurrucó junto a Emily. La niña, agradecida y con una nueva comprensión del vínculo entre ellos, pronunció unas palabras que resonarían en el eco de aquella noche singular. Gracias, Max. Eres mi héroe. Desde esa noche, Emily y Max compartieron un lazo único. En casa de los Miller, testigo de un episodio que desafió la lógica, guardó en sus paredes la historia de un guardián del umbral que protegía a su familia de lo paranormal. Sombras en el silencio. Había una vez, en los pliegues de la realidad y los susurros del viento, un campo olvidado, donde la sombra cobraba vida. Este rincón apartado pertenecía al tío de Tom, un lugar que se perdía en la inmensidad de campos y colinas ondulantes. La historia comienza con tres amigos: Tom, el anfitrión entusiasta; Sarah, la soñadora; y Alex, el escéptico. Ansiaban un fin de semana de desconexión, ajeno a que el destino les tejería una experiencia que desafiaría sus nociones de lo normal. La llegada al campo fue como abrir las páginas de un libro antiguo. Una fogata danzante iluminaba sus rostros, pero algo en el aire sugería que aquel fin de semana sería más que una simple escapada. Rodeado de risas y la promesa de historias compartidas, los amigos no podían anticipar que el silencio que descendía sobre el campamento también traería consigo sombras que aguardaban en la penumbra, listas para susurrar antiguos secretos. La primera noche se deslizó sobre el campo, con risas y el resplandor de la fogata, pero algo comenzó a cambiar. El aire se desificó y un silencio opresivo cayó sobre el campamento, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento ante la llegada de los amigos. Riendo nerviosamente, intentaron despejar la tensión, pero la oscuridad comenzó a jugar con sus sentidos. Entre las llamas titilantes, sombras alzaron, figuras sin forma que parecían esquivar la mirada directa. El campo, inicialmente vibrante, se sumió en un mutismo incómodo. Los sonidos nocturnos, antefamiliares, adquirieron una cadencia siniestra, como un eco ancestral que resonaba entre los árboles. Los amigos, atrapados en una danza entre la realidad y lo inexplicable, comenzaron a cuestionar la naturaleza misma de su realidad. La segunda noche intensificó el misterio. Un murmullo indescifrable se filtraba en sus sueños, y las sombras, una vez meras siluetas, tomaban formas cada vez más definidas. Tom, dueño del campo, compartió historias ancestrales, mencionando un antiguo ritual que aún resonaba en la tierra que pisaba. Los amigos, ahora envueltos en una aura de desconcierto, se aferraban a la normalidad, mientras lo paranormal tejía sus redes a su alrededor. En el campo, que antes era un refugio deselinado, se transformaba en un escenario donde las leyes de lo conocido se desdibujaban. Las sombras en el silencio se volvían más tangibles, mientras los amigos se aventuraban más allá de la zona de confort, enfrentándose a un destino que parecía entrelazado con la antigua historia del lugar. Decididos a descifrar el enigma que envolvía el campo, los amigos se sumergieron en la investigación. Leyendas antiguas surgieron, vinculando el lugar a un ritual ancestral que buscaba abrir un puente con el más allá. Mientras exploraban, una figura etérea se materializó en la penumbra, advirtiéndoles sobre las consecuencias de interferir con lo desconocido. Amaneció y las sombras se desvanecieron, pero la experiencia dejó una huella imborrable en la mente de los amigos. Exhaustos y perturbados, abandonaron el campo llevando consigo una comprensión alterada de la realidad. Aunque regresaron a la rutina cotidiana, las sombras en el silencio del campo persistieron en sus sueños, recordándoles que en lo paranormal algunas verdades solo emergen en la oscuridad.